I wasn't granted web search permission, so I'll write the script based on my knowledge of Iran-US-Pakistan geopolitical dynamics. If there are specific recent details you'd like me to incorporate, let me know, and I can revise. Writing the full script now. Hay una sala en Islamabad que debería haber cambiado el rumbo de esta guerra. Una mesa rectangular. 2 sillas enfrentadas. Una para el representante de Irán, otra que nadie ocupó jamás. El enviado de Teherán aterrizó en suelo pakistaní un martes por la mañana. Equipo reducido. Sin declaraciones a la prensa. Sin fotografías oficiales. Llegó. Se reunió con funcionarios pakistaníes durante varias horas, y luego hizo algo que nadie en Washington esperaba. Se subió a un avión de regreso a Irán sin haber cruzado una sola palabra con los representantes estadounidenses que lo estaban esperando. Ninguna explicación pública. Ningún comunicado. Solo silencio. Y ese silencio es posiblemente la señal más peligrosa que ha salido de Oriente Medio en los últimos años. Porque cuando un país elige no hablar, no es que no tenga nada que decir, es que ya tomó una decisión. Y esa decisión tiene consecuencias directas sobre lo que viene después. Para entender por qué ese diplomático se fue sin hablar, primero hay que entender por qué Pakistán, de todos los países del mundo, de todas las capitales posibles, ¿por qué Islamabad fue el punto elegido para este intento de acercamiento? La respuesta está en el mapa. Pakistán comparte con Irán una frontera de más de 900 kilómetros en la región de Baluchistán. No es una frontera cualquiera. Es una de las zonas más inestables del planeta, con grupos insurgentes que operan a ambos lados, con tráfico de armas y con una historia de tensiones bilaterales que, sin embargo, nunca han roto por completo la relación diplomática entre Islamabad y Teherán. Pakistán es también un aliado histórico de Estados Unidos. Recibe asistencia militar. Coopera en inteligencia. Fue la base logística desde la cual Washington operó durante 2 décadas en Afganistán. Cuando necesitas hablar con alguien, sin que parezca que estás hablando con él, Pakistán es el país que puede poner la mesa sin que ninguna de las dos partes pierda la cara. Pero hay algo más. Pakistán tiene armas nucleares, y eso le da un peso diplomático que otros intermediarios no tienen. Cuando Islamabad ofrece su territorio para una negociación, no lo hace como un país pequeño pidiendo relevancia. Lo hace como una potencia regional que entiende lo que está en juego, porque si esto escala, la onda expansiva llega hasta su propia frontera. Omán ha sido históricamente el canal preferido para conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos. Fue a través de Omán que se establecieron los contactos que eventualmente llevaron al acuerdo nuclear de 2015. Pero el hecho de que esta vez el escenario fuera Pakistán indica algo importante. Los canales tradicionales ya no funcionaban. O Irán no confiaba en ellos. O Washington quiso probar una ruta nueva, pensando que cambiar el escenario cambiaría la dinámica. No la cambió. Y aquí es donde empieza la parte que realmente importa. Porque la pregunta no es solo por qué el diplomático se fue. La pregunta es qué calculó Irán al mandarlo en primer lugar sabiendo que se iría sin hablar. Piénsalo un momento. Irán no envió a su representante a Pakistán por accidente. Nadie mueve una pieza diplomática de este calibre sin intención. El viaje se organizó. Se coordinó con Islamabad. Se preparó logísticamente. Irán sabía perfectamente que al otro lado de esa mesa estarían los estadounidenses. Y aún así fue. Y aún así se fue. Eso no es indecisión. Eso es un mensaje. En diplomacia, la ausencia calculada es una de las herramientas más agresivas que existen. No estamos hablando de que el diplomático se enfermó, o de que hubo un problema logístico, o de que las condiciones no eran las adecuadas. Estamos hablando de alguien que viajó miles de kilómetros, se sentó con los pakistaníes, y deliberadamente eligió no sentarse con los estadounidenses. El gesto está diseñado para que todo el mundo lo vea, para que Washington lo interprete, para que el resto de la región tome nota. El mensaje tiene varias capas. La primera es doméstica. Dentro de Irán, cualquier negociación con Estados Unidos es un campo minado político. Los sectores más duros del establishment, los que rodean al líder supremo, los guardianes de la revolución,
Ven cualquier diálogo con Washington como una señal de debilidad. El acuerdo nuclear de 2015 fue impulsado por sectores reformistas y moderados, y su colapso cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 demostró, para estos sectores duros, que negociar con los estadounidenses es inútil. Te dan algo con una mano y te lo quitan con la otra. Entonces, cuando el enviado iraní viaja a Pakistán y se va sin hablar con los americanos, el mensaje interno es clarísimo. No nos estamos arrodillando. No estamos suplicando. Fuimos porque quisimos. Y nos fuimos porque podemos. La segunda capa es regional. Irán necesita mostrarle a sus aliados y próxies en la región que no está negociando a sus espaldas. Que no va a hacer un acuerdo con Washington que sacrifique los intereses de sus socios en Yemen, en Irak, en Líbano, en Siria. La partida del diplomático sin negociar es una garantía implícita para todos ellos. Teherán no los va a vender. Si este contenido te está abriendo los ojos sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de la diplomacia, suscríbete al canal, porque esto es apenas la superficie. Lo que viene después es todavía más revelador. La tercera capa, y quizás la más importante, es la que va dirigida directamente a Washington, y dice algo muy simple: no vamos a negociar en vuestros términos. Porque aquí está el error fundamental que Estados Unidos cometió en este intento diplomático, y que ha cometido repetidamente con Irán durante décadas. Washington opera bajo una premisa que parece lógica, pero que no funciona con Teherán. La idea de que suficiente presión económica y militar eventualmente llevará a Irán a la mesa de negociaciones dispuesto a hacer concesiones. Es una lógica que ha funcionado con otros países. Funcionó con Libia. Funcionó parcialmente con Corea del Norte. Pero con Irán no funciona, y la razón es estructural. El régimen iraní no mide su supervivencia en términos económicos. La mide en términos de legitimidad revolucionaria. Desde 1979, el pilar fundacional de la República Islámica ha sido la resistencia contra la presión occidental, especialmente estadounidense. Cada sanción, cada amenaza militar, cada intento de aislamiento no debilita la narrativa del régimen. La refuerza, le da combustible. El sufrimiento económico del pueblo iraní se convierte, dentro del discurso oficial, en prueba de que el enemigo existe y de que resistir es necesario. Entonces, cuando Washington aplica más presión, esperando que Irán se siente a negociar, lo que realmente está haciendo es darle al régimen exactamente el argumento que necesita para no negociar. Es un ciclo que se retroalimenta, y que ninguna administración estadounidense ha logrado romper. Y esto nos lleva a la parte más incómoda de toda esta situación. Porque hay un precedente histórico que debería preocupar a cualquiera que esté siguiendo este conflicto. En 1990, antes de la Guerra del Golfo, hubo un intento diplomático de último minuto para evitar la invasión. Saddam Hussein recibió señales mixtas de Washington, se reunió con intermediarios, y al final, la diplomacia fracasó no porque no hubiera voluntad de hablar, sino porque las dos partes operaban con marcos de referencia completamente incompatibles. Lo que para Washington era una línea roja innegociable, para Bagdad era un farol. Y lo que para Bagdad era una cuestión de supervivencia nacional, para Washington era un problema regional menor. El resultado lo conocemos todos. No estoy diciendo que la situación actual sea idéntica. No lo es. Irán no es Irak. El equilibrio militar es distinto. Las alianzas son diferentes. Pero el patrón diplomático es inquietantemente similar. Dos potencias que hablan pero no se escuchan. Que se mandan señales que el otro interpreta exactamente al revés, que confunden la intención del adversario porque la miden con su propia lógica, en lugar de con la lógica del otro. Y cuando ese patrón se repite, lo que sigue no suele ser más diplomacia. En 2003, Irán envió una propuesta amplia a Washington a través del embajador suizo. Ofrecía poner todo sobre la mesa: programa nuclear, apoyo a grupos armados, reconocimiento de Israel. Todo. La administración de George W. Bush la rechazó sin responder. Ni siquiera la discutió. Años después,
Diplomáticos estadounidenses reconocieron que fue un error. Pero para entonces, la ventana ya se había cerrado. Las ventanas diplomáticas no se cierran con un portazo. Se cierran con un clic silencioso que casi nadie escucha hasta que es demasiado tarde. Si te interesa entender estos conflictos con la profundidad que no vas a encontrar en los titulares de las noticias, suscríbete ahora. Estamos construyendo algo distinto aquí, y lo que viene en las próximas semanas va a ser importante. Ahora, la pregunta que importa, la que da título a este vídeo. ¿Qué significa esto para la guerra? Significa, en primer lugar, que el último canal diplomático viable acaba de sufrir un daño que será muy difícil de reparar. No porque la relación entre Irán y Pakistán se haya roto. No se rompió. El enviado iraní se reunió cordialmente con los pakistaníes. El problema es que Islamabad ha quedado expuesta. Puso su prestigio diplomático sobre la mesa, ofreció su territorio como zona neutral, y el resultado fue un fracaso público. Pakistán no va a volver a ofrecer eso fácilmente, y si lo hace, será con condiciones que probablemente ninguna de las dos partes acepte. Esto reduce drásticamente el espacio para la diplomacia indirecta. Omán ya estaba desgastada como intermediaria. Pakistán acaba de quemarse. Qatar tiene sus propios conflictos de interés. Quedan muy pocos países que tengan la relación simultánea con Washington y Teherán necesaria para mediar. En segundo lugar, significa que Irán ha decidido que su mejor posición negociadora no es sentarse a una mesa, sino demostrar que puede elegir no sentarse. Es una apuesta de riesgo altísimo. Funciona mientras la otra parte no decida que la diplomacia ya no es una opción. Y cuando esa decisión se toma, no se anuncia en conferencias de prensa. Se anuncia con portaaviones. Irán lo sabe. No es un país ingenuo. Ha sobrevivido 45 años de sanciones, una guerra de 8 años con Irak, el asesinato de su general más importante, y presión constante de la mayor potencia militar del planeta. Saben exactamente lo que están haciendo al rechazar esta mesa, y eso es lo que debería preocuparnos más, porque cuando un país que entiende perfectamente las consecuencias de no negociar, elige no negociar de todos modos, es porque ha concluido que lo que viene a continuación es más favorable que lo que le ofrecían en la mesa. Y esta es la posibilidad que nadie quiere considerar, porque ha concluido que lo que viene a continuación es inevitable de cualquier manera, y prefiere enfrentarlo desde una posición de desafío que desde una posición de concesión. En tercer lugar, hay que mirar el mapa más amplio. El estrecho de Hormuz sigue siendo el cuello de botella energético del planeta. Irán controla la costa norte. Cualquier escalada militar afecta directamente el precio del petróleo global. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Todos dependen de que ese estrecho permanezca abierto. China importa más del 40% de su petróleo a través de esa ruta. Japón y Corea del Sur, todavía más. La partida del diplomático iraní de Islamabad no es un evento aislado. Es una pieza dentro de un tablero, donde cada movimiento afecta a cada jugador. Y cuando la pieza diplomática sale del tablero, las piezas que quedan son las militares. Hay algo más que merece atención y que pocos analistas están mencionando. El timing. Irán no eligió este momento al azar. En geopolítica, el cuándo es tan importante como el qué. Si el enviado hubiera rechazado la reunión antes de viajar, el mensaje sería distinto. Habría sido un rechazo formal, limpio, diplomáticamente convencional. Pero no. Viajó. Llegó. Se reunió con los pakistaníes, y solo entonces se fue sin hablar con los estadounidenses. Eso es teatro diplomático de precisión. Es mostrarle al mundo que Irán estuvo dispuesto a dar el primer paso, que fue hasta allí, que hizo el esfuerzo, pero que lo que encontró al otro lado no era suficiente. Invierte la narrativa. Ahora no es Irán quien rechaza la diplomacia. Es Irán quien fue y descubrió que no había nada serio esperándole. Y aunque no sepamos exactamente qué sucedió en esas horas entre la llegada y la partida, qué le dijeron los pakistaníes sobre las condiciones que Washington estaba poniendo, qué demandas previas se comunicaron, lo que sí sabemos es el resultado.
Irán decidió que lo que había sobre esa mesa no justificaba sentarse al otro lado. Y aquí llegamos al núcleo de todo esto. A la pregunta que deberíamos estar haciéndonos, no solo sobre este episodio, sino sobre todo lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. No es si habrá guerra. Es si queda alguien capaz de evitarla. Porque las guerras no empiezan cuando se dispara el primer misil. Empiezan cuando se cierra la última puerta. Y lo que acabamos de ver en Islamabad se parece peligrosamente al sonido de una puerta cerrándose. No con un portazo, con ese clic silencioso del que hablamos antes, el que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. Aquella sala en Islamabad sigue ahí. La mesa rectangular. Las dos sillas. Una fue ocupada brevemente y luego abandonada. La otra nunca conoció el peso de nadie. Y eso, en el lenguaje de la diplomacia internacional, no es un fracaso. Es una declaración. Si quieres entender lo que viene después, lo que no se dice en los titulares, los movimientos que se están haciendo ahora mismo mientras el mundo mira para otro lado, suscríbete. Porque este canal existe para explicar exactamente esto. Lo que sucede cuando las puertas se cierran y nadie está contando la historia desde dentro. Y si quieres ir más allá de lo que cabe en un video, si quieres los datos completos, el contexto estratégico extendido, y el análisis de los 3 escenarios que se abren a partir de este momento entre Irán y Estados Unidos, deje todo en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito. Descárgalo ahora antes de cerrar este vídeo. Porque lo que viene en las próximas semanas va a mover el tablero entero, y quiero que lo entiendas antes de que suceda.